Rusia, demografía, guerra y futuro. Y creo que vamos a recorrer toda la historia desde la disolución de la URSS hasta el año 2035. En 1992 en Rusia murieron más personas de las que nacieron. Fue la primera vez que esto sucedió en tiempos de paz. En ese momento, de hecho, todo cambió. Imaginen un país que en 30 años perdió tanta gente como otros países no perdieron ni siquiera en la guerra. No por bombas ni por una epidemia, no por bombas, por desesperanza, por el vodka, por la pobreza, por sus propias decisiones políticas, y luego sumó a esa cuenta cientos de miles de muertos y mutilados en un país extranjero. Y también cientos de miles que huyeron al extranjero para evitar la movilización. Esa es la historia demográfica de la Rusia moderna, y eso explica casi todo lo que sucede hoy. Desde la falta de mano de obra hasta la incapacidad de ganar la guerra, que ella misma comenzó. Entonces, la Cruz Rusa, ¿cómo empezó todo? La disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 puso en marcha procesos cuyas consecuencias Rusia sigue sintiendo hasta el día de hoy. En 1991 la población de la Federación Rusa era de 148.5 millones de personas. Ya al año siguiente ocurrió un evento que los demógrafos llamaron la Cruz Rusa. La curva de mortalidad cruzó la curva de natalidad y el país entró en una etapa de disminución natural y sostenida. Población. Este cambio no fue una casualidad. Fue una consecuencia directa del colapso socioeconómico sistémico. La hiperinflación destruyó los ahorros de los ciudadanos. La industria se detuvo, el sistema de salud se degradó. La sobremortalidad masculina, principalmente por enfermedades cardiovasculares, traumatismos y alcoholismo, adquirió un carácter completamente catastrófico. A mediados de los años 90, la esperanza de vida de un hombre ruso era de 57 a 58 años. Ese es el nivel de los países más pobres del mundo. 57 años. La esperanza de vida promedio de un hombre ruso en los años 90. Eso es más bajo que en África. En el periodo soviético, la tasa total de fecundidad se mantenía en entre 2,1 y 2,2 hijos por mujer. Eso correspondía aproximadamente a la simple reproducción, al reemplazo generacional. Después del año 91, todo eso colapsó, alcanzando un mínimo histórico. En 1999, 1,16. O sea, por cada mujer 1,16. La reproducción humana. Las parejas jóvenes, al encontrarse en condiciones de inestabilidad económica, pospusieron masivamente el nacimiento de hijos. La vivienda se volvió inaccesible. Las guarderías estaban cerrando. Las perspectivas de empleo eran, por decirlo suavemente, inciertas. El programa de capital maternal, introducido en 2006, tuvo un efecto temporal. La tasa de natalidad aumentó a 1,78. Nunca llegó a 2,1, ni siquiera entre 2012 y 2015. Sin embargo, este aumento no resultó ser un cambio estructural, sino solo un aplazamiento de los nacimientos en el tiempo. Las familias llevaron a cabo sus planes postergados, pero el número total de hijos no aumentó. Después de 2015 la tasa volvió a disminuir de manera constante, y en 2025 de nuevo será 1,4. La primera ola de emigración se llevó a una enorme cantidad de personas en edad productiva. Entonces, hubo una emigración étnica en los años 90 y en los 2000. Cientos de miles de judíos, alemanes soviéticos y miembros de la intelectualidad creativa, entre 1 y 1,5 millones de personas. La segunda ola fue entre 2014 y 2021. Jóvenes especialistas con estudios que se fueron tras la anexión de Crimea. Desarrolladores de TI, científicos, periodistas, emprendedores. La tercera, la más grande, comenzó el 24 de febrero de 2022.
Solo en los primeros meses, Rusia fue abandonada por ¿cuántos? Aproximadamente entre 500 y 800 mil personas, y luego varios cientos de miles más de hombres en edad de reclutamiento después del anuncio de la movilización. Según las estimaciones acumuladas, en 2026, las pérdidas de la tercera ola ascienden a 1 millón de personas, hombres jóvenes con educación universitaria. Cada soldado caído no es solo una vida, damas y caballeros, es un futuro trabajador, padre, contribuyente que ya no está. La guerra en Ucrania se ha convertido en la mayor catástrofe militar para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Según los datos de los servicios de inteligencia occidentales, el Ministerio de Defensa británico y centros de análisis independientes, para abril del 26, las bajas mortales ascendían a aproximadamente 180.000 personas. El Kremlin ha clasificado las cifras reales. Es importante entender el perfil demográfico de los fallecidos. La gran mayoría son hombres de 20 a 45 años, el núcleo de la población en edad laboral y reproductiva del planeta. En este caso del país, la proporción clásica de heridos a muertos en las guerras modernas es de 3 a 1, 5 a 1. Aplicado a las pérdidas rusas, esto significa de 360 a 900.000 personas con heridas de diversa gravedad. Una parte significativa son amputaciones de extremidades, lesiones craneoencefálicas, daños en la columna vertebral, contusiones. Una categoría especial es la onda explosiva, que causa daño cerebral difuso. Se manifiestan con trastornos cognitivos, epilepsia y graves trastornos mentales. El trastorno de estrés postraumático afecta, según diferentes estimaciones, del 20 al 40% de los veteranos. Es una cantidad enorme. El sistema ruso de atención psiquiátrica históricamente no estaba adaptado para el tratamiento masivo. Es una herencia soviética cuando los trastornos mentales en los militares simplemente se ocultaban, no existían, hasta luego. No había sexo y no había trastornos mentales. Las pérdidas totales, entre muertos, gravemente heridos e incapacitados, en 2026 se estiman entre 400 y 600.000 personas. Por cierto, si este material te fue útil, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los nuevos episodios. Y por $4 al mes tendrás acceso al canal con contenido adicional, contenidos exclusivos y acceso anticipado a nuevos materiales. El enlace estará en la descripción. Ahora, la pregunta principal que el mundo teme. Tanques en la frontera con Polonia. Escuadrones rusos, chicos duros, o como sea que se llamen en Letonia, Lituania, Estonia. En términos estrictamente convencionales, no. Es decir, en los próximos 5 a 10 años, Rusia no tiene una posibilidad real de atacar a la OTAN. Hay varias razones, y se derivan directamente de todo lo dicho anteriormente. Rusia ya está soportando en Ucrania la máxima tensión militar de la que es capaz sin declarar una movilización total, con todas sus catastróficas consecuencias políticas y económicas. El ejército está agotado, ha perdido a cientos de miles de combatientes y oficiales experimentados, y ha gastado una parte significativa de las reservas soviéticas de equipo y municiones. Abrir un segundo frente contra una alianza militar cuyo presupuesto combinado en equipamiento, es 20 veces mayor que el ruso, no es una estrategia, es una catástrofe. El déficit demográfico hace físicamente imposible reponer el personal en el tiempo necesario. Desde 1922, la OTAN ha reforzado radicalmente su presencia en el flanco oriental. Polonia está construyendo uno de los ejércitos terrestres más fuertes de Europa. Finlandia y Suecia se unieron a la alianza, pero esto cambió significativamente el mapa estratégico de la región del Báltico y el Ártico. Rusia empeoró su propia posición estratégica al provocar precisamente la expansión de la OTAN que supuestamente temía. Sin embargo, hay un pero importante, se llama armamento nuclear. Y eso cambia completamente la ecuación. Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, alrededor de 6.000 ojivas nucleares. La disuasión nuclear funciona en ambos sentidos.
Es precisamente eso lo que impide que la OTAN intervenga directamente en Ucrania, y también es la principal herramienta de presión de Moscú sobre Occidente. Rusia no necesita atacar. Convencionalmente, basta con amenazar con una escalada para paralizar la determinación de la contraparte. La amenaza real de Rusia para la OTAN se ve diferente a una invasión clásica. Son sabotajes a la infraestructura, cables, oleoductos, vías férreas, ciberataques a los sistemas energéticos, campañas de desinformación, apoyo a fuerzas políticas radicales dentro de la alianza. Nada de esto cruza el umbral del artículo 5, pero crea caos y presión. El único escenario que realmente preocupa a los analistas no es una Rusia fuerte atacando a la OTAN, sino al contrario, una Rusia débil, acorralada, Rusia empezando a tomar decisiones irracionales, un régimen que ve una derrota militar inevitable, en teoría, podría llevar a un uso nuclear limitado, esperando que el miedo a la escalada haga que Occidente se detenga. Esto se llama estrategia de escalada para la desescalada. Es precisamente esta, y no la guerra convencional, la que representa la principal fuente de riesgo. No hay que temer una invasión física a Polonia ni a la historia, hay que temer otra cosa. La imprevisibilidad de un régimen que tiene armas nucleares y nada que perder. Por cierto, a veces hacen una pregunta muy interesante. ¿Y qué pasaría si Rusia e Israel de alguna manera entraran en conflicto? Esto es hipotético, por supuesto, pero es un escenario ilustrativo, precisamente porque revela el verdadero potencial militar de Rusia en comparación con un estado pequeño pero excepcionalmente desarrollado tecnológicamente, ante todo. Una guerra así es prácticamente imposible desde el punto de vista geopolítico. Rusia e Israel históricamente mantienen relaciones pragmáticas. En Israel viven alrededor de 1 millón de personas originarias de la ex Unión Soviética. Ambos países durante años actuaron en Siria bajo un esquema de desconflicción. Había acuerdos de no atacarse entre sí, incluso cuando sus intereses se cruzaban. No tienen fronteras comunes, no hay disputa territorial. Una guerra entre ellos requeriría cadenas de eventos increíbles. Por eso más bien esto es como un experimento mental. Sin embargo, si hablamos puramente de manera hipotética, no habría un ganador, precisamente porque ambos países poseen armas nucleares. Rusia las tiene oficialmente e Israel de manera no oficial. Según diversas estimaciones, el arsenal israelí varía de 80 a 400 ojivas nucleares. Esto significa que cualquier intento de asestarle a Israel un golpe existencial activará de inmediato la llamada doctrina de Sansón. Es decir, sacudir, por así decirlo, al mundo para que se derrumbe sobre la cabeza de todos. Es una represalia garantizada contra el agresor. Israel ha dicho con absoluta claridad que actuará de esa manera. Si hablamos de capacidades convencionales, Israel tiene uno de los ejércitos más tecnológicamente avanzados del mundo. En términos per cápita, su fuerza aérea está equipada con F-35 y F-15. Los pilotos están entrenados a un nivel que, al menos en Ucrania, la aviación rusa claramente no demuestra. Los sistemas de guerra electrónica y las capacidades cibernéticas de Israel son de élite incluso según los estándares de la OTAN. Defensa aérea multinivel, cúpula de hierro, onda de David, flecha. Se destacan exclusivamente por la densidad, cobertura densa de un territorio pequeño. Además, Rusia e Israel no tienen una frontera común. Rusia tendría que proyectar su poder a través del Mediterráneo, y al hacerlo, automáticamente entraría en conflicto con Estados Unidos, que tiene compromisos férreos con la seguridad de Israel. Conclusión. En un enfrentamiento convencional, Israel es capaz de infligir a Rusia un daño inaceptable y defender con éxito su territorio. Rusia físicamente no puede conquistar Israel, está demasiado lejos, es demasiado caro, es demasiado arriesgado. Este es un caso clásico en el que no existe un ganador en el sentido tradicional, y el propio conflicto terminaría siendo una catástrofe para ambos países. Regresemos a Rusia.
a la demografía, a la escasez de mano de obra. La crisis demográfica se manifiesta en la economía, principalmente a través de la falta de gente. En los años 2025-2026, Rusia registra un nivel récord de vacantes sin cubrir. ¿Saben cuántas? Ni siquiera se lo pueden imaginar. Es la misma cantidad de personas que viven en Israel. 45 millones de puestos de trabajo. El desempleo es formalmente bajo. Esto no refleja prosperidad, sino una aguda escasez de mano de obra. Salarios reales crecieron 1.52 veces entre 2022 y 2025. No fue por el aumento de la productividad, sino por la competencia por la fuerza laboral cada vez más reducida. Esto alimenta la inflación, que se mantiene en niveles de 2 dígitos. El complejo militar industrial ha absorbido una parte significativa de la fuerza laboral. Allí, las fábricas de defensa trabajan en 3 turnos, ofreciendo salarios inalcanzables para el sector civil. Como resultado, los hospitales, las escuelas y las industrias civiles sufren una escasez extrema de personal. El potencial científico y tecnológico de Rusia históricamente ha sido uno de los principales activos del país. La guerra le ha asestado un golpe devastador. Según estimaciones de asociaciones de TI, solo en 2022 entre 100 y 150.000 especialistas en TI abandonaron Rusia. Muchos se integraron en Armenia, Georgia, Israel, Emiratos y Alemania. Y no tienen intención de regresar. La ciencia académica está aislada de la comunidad científica global. La participación en conferencias internacionales está limitada. Las publicaciones conjuntas se han vuelto legalmente riesgosas. Las suscripciones a bases de datos extranjeras han estado congeladas desde hace tiempo. La edad promedio del investigador científico ruso sigue aumentando, pero eso es una clara señal de que la escuela científica está decayendo. Las sanciones occidentales han bloqueado el suministro de microelectrónica, máquinas CNC, óptica y aleaciones especiales. Los esquemas de evasión a través de China, Emiratos y Turquía permiten importar componentes, pero no eliminan el atraso tecnológico. El desarrollo de drones modernos, sistemas de inteligencia artificial y misiles hipersónicos requiere especialistas de nivel mundial. Cada vez hay menos de ellos. El mercado civil de consumo que la producción rusa no es capaz de abastecer. Y la dependencia de China está creciendo. China impone condiciones cada vez más estrictas, es natural. Según las estimaciones de demógrafos independientes, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, la población de Rusia para el año 2035 se reducirá a 138 millones de personas. El factor clave: el eco demográfico. ¿Qué es eso? La generación poco numerosa de los años 90 está entrando en su pico de edad reproductiva y no es capaz de asegurar un aumento en la natalidad. El número de mujeres de entre 20 y 35 años se redujo aproximadamente en 1/3 en comparación con principios de los 2000. Ningún capital de maternidad cambiará esta aritmética. Para el periodo de 2030 a 2035 habrá un trabajador y medio por cada pensionado. Esto es un presagio de una crisis de pensiones y un aumento de la carga social sobre el presupuesto. El rezago tecnológico respecto a las principales potencias se agravará. En unas décadas, el país corre el riesgo de encontrarse en una situación en la que físicamente no podrá producir equipo militar del mismo nivel de complejidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué se produce hoy? No podrá alcanzar el nivel de complejidad que existe hoy en día. Y aquí es importante entenderlo. En demografía, el futuro cercano es un horizonte de 10 a 15 años, porque todas las personas que entrarán al mercado laboral para 2035 ya habrán nacido. Las decisiones que se tomen hoy darán los primeros resultados tangibles en 18 a 25 años. Rusia ya tiene definidos de antemano sus problemas demográficos, por lo menos para las próximas 2 décadas, sin importar lo que se decida mañana. La crisis demográfica de Rusia es una tragedia para millones de personas vivas.
Destinos reales, familias destruidas. Descubrimientos que nunca se realizaron. No se puede hablar de esto sin sentir compasión por quienes se convirtieron en víctimas no de sus propias decisiones, sino de las decisiones de otros. Pero si lo vemos desde más arriba, si lo vemos de manera más amplia, si miramos a Europa, al orden mundial, a las perspectivas de seguridad a largo plazo, el panorama se ve diferente. Rusia en 2035 será significativamente menos capaz de llevar a cabo una agresión militar a gran escala que la Rusia de 2022, no porque se haya vuelto más sabia, sino porque simplemente no tendrá gente, no tendrá dinero y no tendrá tecnología. La democracia es un límite duro pero confiable para las ambiciones imperiales. La historia conoce ejemplos de países que parecían condenados y encontraron una salida. Alemania después de 1945, Japón después de las mismas conmociones. Corea del Sur que se levantó de las cenizas. El camino hacia la recuperación siempre comienza con un diagnóstico honesto. Y por eso es importante llamar a las cosas por su nombre, no dejarse llevar ni por el pánico ni por las ilusiones. Europa hoy es más fuerte, más unida y mejor armada que en el 21. La OTAN se ha expandido, Ucrania ha resistido. Y la demografía es una fuerza lenta pero implacable, y ahora está trabajando en contra del revanchismo, no a su favor. ¿Democracia dónde? La demografía es el destino, escrito con un trazo lento pero implacable. Rusia ha estado leyendo este mensaje durante 30 años sin querer reconocerlo. Pero precisamente este mensaje es nuestra principal fuente de un optimismo sobrio y tranquilo. Si este material te fue útil, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevos episodios. Y por $4 al mes tendrás acceso al canal ampliado, análisis exclusivos y acceso anticipado a nuevo material. El enlace está en la descripción. Damas y caballeros, todas las estimaciones numéricas de pérdidas militares y migración se basan en datos de servicios de inteligencia occidentales, investigaciones democráticas independientes, fuentes abiertas como Mediazona, Stories, Islet, UKMod, Rossstart y similares. La estadística oficial rusa sobre las pérdidas militares ahora no está disponible o está intencionalmente subestimada. Así que hay que usar un montón de fuentes informativas para, partiendo de que todos mienten, entender dónde tienen puntos en común. Todos. Entonces con esto terminamos y hasta la próxima. Creo que hasta mañana. Adiós.